Good evening, class. Good evening, everybody. Good evening, everyone. Bien, mientras se van incorporando sus demás compañeros, les voy dando algunos alcances. Bienvenidos a esta clase virtual, a esta clase a distancia. Sí, recordarles que deben tener sus audios apagados hasta que yo les pida que lo prendan. Sí, por favor. También comentarles que si ustedes están en otras actividades, han salido, están en su trabajo, están en otros lados, evitar de activar su audio, ya que esos sonidos que están en el lugar donde se encuentran, pues sale en nuestras clases grabadas. Recuerden que estas clases son grabadas para sus compañeros que no han podido ingresar a clases, que desean verlo después, ¿no? Inclusive ustedes mismos van a poder ver las clases grabadas después, si caso lo requieran, deseen practicar. Recuerden que esta es una clase en inglés, entonces acá lo que primordiza es lo que es la pronunciación, aprender nuevo vocabulario, ¿sí? Good evening, los estoy leyendo también por chat, pueden participar por chat si en caso no pudieran activar su audio, también los estoy leyendo ahí, por ejemplo, good evening Anaí, good evening Leslie, good evening Shelly, good evening, ¿no? Rocío, good evening everybody, good evening. Bien, creo que hemos alcanzado ya el mayor porcentaje de alumnos, entonces vamos a dar inicio con la clase del día de hoy, ¿sí? Bien, welcome to the first class. My name is Jessica. I am English teacher at Osana School. Bienvenidos a su primera clase de inglés. Yo soy la Miss Jessica. Pues claro, comentarles que la semana pasada, ¿no? Las disculpas del caso, tuvimos algún inconveniente, no se pudo dar las clases de inglés, pues hubo muchos factores por los cuales no se pudo, pero bueno, ya estamos aquí en las clases, no se preocupen que también vamos a tener clases la siguiente semana para poder seguir avanzando en lo que es el tema del curso de inglés, ¿sí? Bien, por ahora vamos a dar inicio con nuestra clase. Quiero que presten atención, por favor. Voy a presentarles un pequeño video, ¿sí? Voy a presentarles un pequeño video para que ustedes puedan visualizar. Les voy a preguntar, les voy a hacer preguntas. Así que, por favor, presten atención a los videos, ¿sí? Good evening, Jacqueline. Good evening, everybody, ¿sí? Entonces, ahora sí, presten atención y luego les voy a hacer preguntas. Hi my friends, welcome back to this channel. Esto es Inglés Fácil con Alema. En esta nueva oportunidad, nuestro tema a desarrollar será Adverbs of Frequency. Adverbios de frecuencia. Bueno, entonces, empecemos. Estos adverbios de frecuencia las vamos a utilizar para indicar con qué frecuencia realizamos o sucede una acción. Por ejemplo, yo practico matemática, pero ¿con qué frecuencia? A veces. Entonces, mi oración puede ser I sometimes practice math. Yo a veces practico matemática. Como ven, aquí está el adverbio de frecuencia que indica a veces. Otro ejemplo, puedo decir que ella nunca baila. She never dances. Como ven, aquí está el adverbio de frecuencia. Never, nunca. Un último ejemplo. Ustedes miran mis videos, pero ¿con qué frecuencia? Puedo indicar que siempre. Entonces, la oración puede ser You always watch my videos. Ustedes siempre miran mis videos. Y aquí está el adverbio de frecuencia que indica siempre. Como ven, los que están en círculos son los adverbios de frecuencia y nos indican con qué frecuencia realizamos cada una de estas acciones. ¿Cuántos adverbios de frecuencia tenemos? Pues tenemos varios adverbios de frecuencia. Desde el primerito, que nos indica que la acción sucede en un 0% del tiempo, o sea, nunca, hasta el que nos indica que la acción sucede en un 100% del tiempo, o sea, siempre. A partir de estos dos, podemos estar poniendo porcentajes a cada uno de estos adverbios. Por ejemplo, never es un 0%. Hardly ever, casi nunca, sería un 10% de que sucede la acción. Seldom, pocas veces, un 20%. Rarely, 30%. Occasionally, 40%. Sometimes, 50%. Often, 60%. Frequently, 70%. Regularly, 75%. Normally, 80%. Así como generally, usually,
un 85%. Continually, 90%, así como constantly, habitually. Y por último tenemos a always, que indica que la acción la realizamos en un 100% del tiempo. Como ven, tenemos varios adverbios de tiempo y puede que los porcentajes que le colocamos nos mareen un poco. Pero todos ustedes se darán cuenta que cuando realizamos una acción, no nos damos cuenta en qué porcentaje está. No decimos, yo estudio en un 30%, un 40% del tiempo, 41%, no, ¿verdad? Es por ello que solamente tómenlo de este modo. Si nunca la realizan, never, utilicen never. Si son pocas veces la que la realizan la acción, pues cualquiera de estos tres, hardly ever, seldom o rarely. Si la realizan la mitad de las veces, pues utilicen cualquiera, occasionally o sometimes. Si es más de la mitad de las veces, pueden utilizar cualquiera de estas 6, often, frequently, regularly, normally, generally y hasta usually. Y si la acción se acerca a un siempre, pueden utilizar el continually, constantly, habitually. Y pues por último, si es siempre que lo realizan, always. Pasemos a ver cómo es que ubicamos los adverbios de frecuencia en una oración. Pero primero recuerden que los adverbios de frecuencia las podemos utilizar tanto en tiempo pasado, presente y hasta futuro. Pero, ¿dónde las ubicamos en una oración? Fíjate, vas a seguir esta primera regla. Después del sujeto y antes del verbo principal. Un ejemplo. Nosotros sabemos escribir oraciones en presente. Puede ser, Luz visits her sister. Luz visita a su hermana. ¿Pero con qué frecuencia? Puedo decir a menudo. Pero, ¿cómo ubico a menudo en la oración? ¿En qué posición lo ubico? Sigamos la regla. Después del sujeto Luz y antes del verbo visits, justo donde indica la flecha. Entonces, ¿cómo quedaría? Luz often visits her sister. ¿Ven? Así de fácil. Veamos otro ejemplo. Esta vez una oración en pasado. I worked with my grandmother. Yo trabajé con mi abuela. ¿Cuán a menudo trabajaste con tu abuela? Puede decir siempre. Pero ¿dónde ubico el adverbio de frecuencia siempre? Pues fácil, sigo la regla. Después del sujeto I y antes del verbo principal work, justo donde indica la flecha. ¿Cómo quedaría? I always worked with my grandmother. Así de fácil. Tenemos una segunda regla. También podemos ubicar los adverbios de frecuencia después del verbo to be, después de los verbos modales, hasta después de un auxiliar o un verbo auxiliar. Por ejemplo, veamos primero un ejemplo con el verbo to be. She is angry. Como ven, aquí está el verbo to be is. Ahora, ella está enojada, ¿pero con qué frecuencia? Podemos decir casi nunca. ¿Pero dónde ubico casi nunca? Según la regla, me indica que tengo que ubicarla después del verbo to be is, justo donde indica la flecha. ¿Cómo quedaría? She is hardly ever angry. Ella casi nunca está enojada. Así de fácil. Veamos un ejemplo con un verbo modal. You should drink beer. Tú deberías tomar cerveza. ¿Con qué frecuencia? Pues le podemos decir nunca. ¿Dónde ubicamos el nunca? Después del verbo modal should, donde indica la flecha. ¿Ven? ¿Cómo quedaría? You should never drink beer. Tú nunca deberías tomar cerveza. Veamos otro ejemplo con un auxiliar. Esta es una oración en el futuro y el auxiliar es will. They will call you. Ellos te llamarán. ¿Con qué frecuencia? Podemos indicar a veces. ¿Pero dónde ubico a veces? Pues después del auxiliar will, justo donde indica la flecha. ¿Cómo quedaría? They will sometimes call you. Ellos a veces te llamarán. Por último, veamos una oración con un verbo auxiliar. Esta es una oración en el presente perfecto. ¿Ven? El verbo auxiliar es have. I have studied. He estudiado. ¿Con qué frecuencia? Pues podemos ponerle pocas veces. ¿Dónde lo ubico pocas veces? Después del auxiliar have. ¿Cómo quedaría? Justo de este modo. I have seldom studied. Pocas veces he estudiado.
Ven, así de fácil es como ubicamos los adverbios de frecuencia. Ojo con esto siguiente. Algunos adverbios podemos usarlos tanto al inicio como al final de la oración, como estos por ejemplo, sometimes, often, occasionally, usually, generally, frequently. Si vemos un ejemplo, sería de este modo. Luz usually visits her sister. O lo podemos poner al inicio. Usually, Luz visits her sister. O si queremos lo podemos poner al final. Luz visits her sister usually. ¿Ven? Así de simple. Otro agregado más. También tenemos expresiones de frecuencia que podemos hacer uso. Expresiones como once in a while, from time to time, every now and then. Como ven, estos tres significan lo mismo, de vez en cuando. También tenemos once in a lifetime, una vez en la vida, day in, day out, constantemente, day after day, día tras día, almost ever, casi siempre, almost never, casi nunca, at least 2 times a year, al menos 2 veces al año, así como expresiones que están ligadas con every. Puede ser every day, every week, every year, every month, cada día, cada semana, cada año, o expresiones ligadas con once a, una vez al, once a day, once a week, once a year. Y hasta las podemos ligar con twice a day, twice a week, twice a year. 2 veces al día, 2 veces a la semana, 2 veces al año, o hasta 3 veces al día, 3 veces a la semana, 3 veces al año, la que tú quieras utilizar. Pero como ven, hay varias expresiones que también podemos hacer uso. Bueno amigos, pasemos ahora a nuestras prácticas. Completa la oración con el adverbio de frecuencia que se le indique. Aquí tenemos la oración She is with me, ella está conmigo. Tenemos 2 adverbios de frecuencia que pueden hacer uso. Ahora, ¿cómo escribes esta oración? Ella a menudo está conmigo. Muy bien. She is often with me. Pasemos a una siguiente práctica. Aquí tenemos la oración Carol, I have forgot your birthday. Tenemos 2 adverbios de frecuencia. Ahora, ¿cómo es que escribimos esta oración? Carla nunca ha olvidado tu cumpleaños. Muy bien. Carol, I have never forgot your birthday. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que el video haya sido de mucha utilidad para ustedes. Si fue así, regálenme un like, manita arriba. Bien, students, good evening, ¿están despiertos? Bien, students, entonces, ¿qué es lo que han podido visualizar ustedes en el video? ¿Qué es lo que han podido entender? ¿De qué trata la clase del día de hoy? A ver, somos 20 participantes. Imagino que todos han estado atentos. Jacqueline, Rocío, Richard, Natalie, María, Marco, Leslie, Laura, Jogan, Isabel, Esther, Edith, Shelly, Chávez, Astrid, Angélica. ¿Sí? Entonces me imagino que todos ustedes han estado atentos al video, porque por algo se los he puesto, ¿verdad? Ha estado muy explícito, les ha explicado en español, tanto como en español como en inglés. Entonces yo quiero saber ustedes qué han podido captar sobre este video, sobre lo que les explicaba, ¿no? Acá por SMS nos están participando, nos dice sobre los verbos y las frecuentes, los verbos y los frecuentes. Ya, algo vas por ahí, Marco. ¿Alguien más que me diga qué fue lo que captó en el video? Angélica, te escucho. Sobre las cosas que hacemos continuamente en nuestra vida cotidiana y siempre llevamos, como dice, las frecuencias, las acciones que tenemos. Very good, muy bien. ¿Qué más? Las actitudes. Ya, actitudes, very good. Muy bien. En este caso no son verbos, sino adverbios, ¿sí? Ok, no hay que confundir los verbos con los adverbios de frecuencia, ¿sí? Verbos son toda acción, movimiento que nosotros hacemos.
Y adverbios de frecuencia es lo que tú haces con esas acciones. Por ejemplo, como decía su compañera, ¿no? Decía, todo lo que hacemos, cuán a menudo. Lo hace siempre, casi siempre, nunca, raras veces, ¿no? Entonces, esas actividades que tú haces, ¿en qué tiempo lo haces? Tal vez nunca lo haces, tal vez lo haces, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con adverbios de frecuencia, ¿no? Entonces, eh, vamos a comentarles un poquito más, vamos a profundizar un poquito más acá conmigo, ¿sí? Los adverbios de frecuencia lo vamos a utilizar para indicar con qué frecuencia realizamos o sucede esa acción que tú haces, ¿no? For example, por ejemplo, dices, I sometimes practice math, ¿no? Yo a veces practico matemática. En el caso de ustedes, practicarán English, ¿no? I sometimes practice English, por ejemplo, ¿no? Algunas veces practico inglés, a veces, ¿no? Puedes utilizar este adverbio de frecuencia, que siempre algo que tú hagas a un 100%, ¿sí? You always watch my videos. Ustedes siempre miran videos. Por ejemplo, hay personas que son adictas al teléfono y siempre están viendo, por ejemplo, TikTok o sus redes sociales. Algo que siempre hagas. Para este caso, utilizas el adverbio de frecuencia always. I always watch my cell phone, por ejemplo. Yo siempre veo mi teléfono, nunca lo dejo. Por ejemplo, algo que nunca hagas, en este caso el adverbio de frecuencia que es un 0%, que es el never, algo que nunca harías. Por ejemplo, she never dance, ella nunca baila. ¿No? En tu caso, por ejemplo, podrías decir algo que nunca, por ejemplo, nunca quisieras hacer y nunca lo harías. Sería, I don't know, por ejemplo, I never drink, por ejemplo, yo nunca tomaría, ¿no? Entonces, son adverbios de frecuencia que tú dirías, ¿cuán a menudo haces? Como ella decía, hay un porcentaje que nosotros hacemos, medimos a un 100%, un 0%, pero estas acciones en sí no tienen una exactitud de lo que tú hagas, pero más o menos va por ahí, ¿sí? Entonces, acá les tenemos la tabla de estos adverbios de frecuencia y su porcentaje de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, como les decía, el never va a estar en un 0%, porque es algo que tú nunca harías. Entonces, luego vas a tener el hardly ever, algo que casi nunca harías. Mejor dicho, lo harías una vez al año, ¿no? Ese es un hardly ever, una vez al año. Un seldom es pocas veces. Pocas veces está en un 20%, que es algo que tú harías, a ver, cada 2, 3 meses, ¿no? Un pocas veces haría esto, ¿no? Un rarely es un raramente, que se está considerado un 30%, que lo harías, pues, ¿no? Cada 5 meses. Un 40% tenemos a lo occasionality, ¿sí? Que es ocasionalmente. Esto lo harías más frecuente, entonces sería de acá a 3 semanas, 2 semanas, es más ocasional. Tienes el sometime, que es a veces, que está considerado un 50%. Esto significa que lo puedes hacer 2 veces a la semana, ¿no? Entonces se está acercando. Ahora, un 60% es un often, que es a menudo. A menudo algo que tú hagas, por ejemplo, a menudo vas al gimnasio, por ejemplo, a menudo, porque no vas todos los días, tal vez solo vas 3 veces a la semana. ¿Sí? Entonces tienes un 70% con un frequently, que es frecuentemente. Algo que hagas frecuentemente, por ejemplo, tomar un vaso de agua. Frecuentemente, todas las mañanas, tal vez tomas un vaso de agua. No todos los días, sino puede ser 4 veces a la semana. Ese es un frecuentemente. Ahora, un 75% está un regularmente, ¿no? Esto puede ser 5 veces al día o 5 veces a la semana, ¿no? Algo que hagas más regularmente. Algo que normalmente haces es trabajar, que está a un 80%, porque no todos trabajan a un 100%. Recuerden que tienen un día libre, no trabajan los 7 días. Si tú trabajaras los 7 días de la semana, las 24 horas, eso sería un 100%. Pero el trabajo está considerado un 80% porque es algo que normalmente haces, pero no todos los días, porque tienes descansos, ¿sí? También está considerado un 80% lo que es el generally, ¿sí? Generalmente. Luego tienes un 85% que es un usually, usualmente. Usualmente, no sé, tomas café casi todos los 6 días, un día nomás dejas de tomar café. Eso lo consideras como un usualmente. Un
continuamente, un continually, un 90% es algo que harías ya casi se está acercando a un 100%, no significa que esto lo harías los 6 días a la semana, ¿sí? Un habitually también está considerado como un 90% y un 100% está considerado como el always. Y un 100%, como yo les decía, lo considero, por ejemplo, el uso del teléfono, porque todos utilizamos el teléfono todos los días, de mañana, tarde y noche. Es algo, es como un vicio, ¿no? Entonces nosotros no podemos dejar el teléfono. Entonces a eso yo lo consideraría como un 100% el uso del teléfono, por ejemplo. Entonces así más o menos dividimos los adverbios de frecuencia. Con cuánta normalidad hacemos esas actividades, ¿sí? Entonces, Shelly, no te preocupes, nos está diciendo que se retira de clases. Don't worry, no hay ningún problema. Recuerda que no estás obligada a ingresar a clases. Estas clases son de reforzamiento. De todas maneras, la clase es grabada, entonces vas a poderlo ver más adelante, ¿sí? Bien, entonces, activen sus audios. Vamos a pronunciar estos adverbios de frecuencia, please. Activen sus audios, please. Esther, Angélica. Vamos a aprender a pronunciar estos adverbios de frecuencia. Repeat after me. Never. 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 Hardly ever. Hardly ever. Seldom. Seldom. Rarely. Rarely. Occasionally. Occasionally. Sometimes. Sometimes. Often. Often. Frequently. Frequently. Regularly. Regularly. Normally. Normally. Generally. Generally. Usually. Usually. Continually. Continually. Constantly. Constantly. Habitually. Habitually. Always. Always. Bien, thanks. Please turn off the microphone. Apaguen sus micrófonos, please. Bien, entonces esta es la pronunciación de los adverbios de frecuencia, ¿sí? Bien, entonces estos adverbios de frecuencia vamos a aprenderlos poco a poco. Yo sé que es nuevo para ustedes, pero mientras vamos avanzando van a ver que a ustedes también se les va a quedar un poquito el uso de estos adverbios de frecuencia. Ahora acá les traigo un poquito más de ejemplos con el uso de estos adverbios de frecuencia, como always. Por ejemplo, you're always late. Por ejemplo, nosotros tenemos un compañero que siempre llega tarde al trabajo. Tú le puedes decir, you're always late. Tú siempre llegas tarde, ¿no? A un 90%, por ejemplo, we usually go to the cinema on Sunday. Por ejemplo, nosotros usualmente vamos al cine los domingos. Quiere decir que casi todos los domingos van al cine, sí o sí. Entonces está considerado como un 90%, ¿no? Usually. Un often, que es un 70%, lo puedes utilizar, por ejemplo, para cocinar, como él. He often cooks pasta, ¿no? Él a veces cocina pasta. A veces, ¿no? Puede ser que haga pasta 2 veces a la semana. Tienes el sometime, que es un 50%, ¿no? Donde dices, we sometimes order pizza for dinner, ¿no? A veces pedimos pizza para la cena. Entonces, puede ser que pidan pizza 2 veces a la semana o 1 vez a la semana, ¿no? Sometime. Tienes el hardly ever, que es de raras veces, ¿no? She hardly ever smile, ¿no? Ella raras veces sonríe. Que la ves sonreír 1 vez a la semana, se podría decir, ¿no? Y algo que nunca harías, que es un 0%, es there are never at home when we call, te dice. Ellos no van a casa cuando nos llaman. O sea, ellos no están en casa, nunca. Nunca están en casa cuando los llaman. Entonces, para eso es el uso de los adverbios de frecuencia, ¿sí? Bien.
Entonces, aquí en pantalla les tengo el uso de estos adverbios con otras actividades. Por ejemplo, el planchar la ropa. No todos lo hacen. Hay algunos que ni lo hacen, entonces es considerado como never, ¿no? Por ejemplo, tú puedes decir, I never planch my clothes, nunca plancho mi ropa, ¿no? Otros, por ejemplo, no todos o algunas veces, no siempre tiendes tu cama, porque te gana la hora, tienes que hacer otras cosas, entonces puedes decir sometime, ¿no? Tu cama, a veces arreglas tu cama. Tienes un often, ¿no? Que es a veces ordenas tu ropa, ¿no? Por ejemplo, acá a veces van de compras, shopping, ¿no? A veces vas de compras o usualmente, ¿no? Usualmente llevas al niño al parque, que es casi 5 veces a la semana, ¿no? Yo siempre, ¿no? Hay personas que son obsesivas y siempre lavan la ropa, o sea, todos los 7 días de la semana se la pasan lavando su ropa. Entonces, hay personas que son así. Entonces, esas consideraciones es como un always, ¿no? Algo que siempre harías. Bien, entonces la pregunta es para ustedes. How often do you? ¿Qué es lo que ustedes hacen? Por ejemplo, how often never, how often sometime, how often usually, how often always. ¿Ustedes qué a menudo hacen? Acá sí necesito su participación para que me digan qué es lo que nunca hacen, qué es lo que siempre hacen, qué usualmente hacen, qué a veces hacen, ¿no? Entonces, acá sí necesito de su participación. Yo mismo. ¿Te escucho? Isabel. Often plunge. Never. Arriba mi Ah, never. Plunge. Usa lo que usualmente, lo que poco hago, mejor dicho. a ver, vamos a ordenar tus ideas, ¿ya? Si tú usas never, significa que estás diciendo que nunca lo haces, o sea, jamás No, en la no, vida has me planchado. confundí. Lo relacioné con la figurita, con la imagen, es decir, me confundí. Ya, Sería often plunge. ya. ¿Qué más? A ver, recuerda que debes utilizar todos los adverbios que están en pantalla. Algo que nunca hagas, algo que a veces hagas, algo que usualmente hagas y algo que siempre sí hagas, ¿no? Esos 4. Empecemos con algo que nunca harías y hasta ahorita nunca lo has hecho, Isabel. Bueno, todo hago a mí, pero creo que no hago, creo que nunca hago es el planchado, ¿no? O sea, sería Never, nunca, sí. Pero no es nunca. la pregunta, pero no la pregunta, se está preguntando often, ¿no? No, la pregunta es, how often significa cuán a menudo, ¿sí? Cuán a menudo haces alguna actividad. Entonces tú el often lo respondes, ¿no? Yo a menudo, y ahí Plancha, utilizas el adverbio de frecuencia. plancha. Planchas o nunca planchas o siempre planchas o usualmente haces esto o algunas veces haces esto, ¿sí? El how often solo es una pregunta, no lo consideres, uno es como pregunta y uno es como adverbio de frecuencia, ¿sí? Sí, sí, entiendo. Ya, por Entonces ejemplo, sería por SMS, plan- Anaí nos dice, yo siempre cocino y llevo todas las mañanas a mis niños a la escuela. Por ejemplo, este es un always, ¿no? Porque siempre lo va a hacer. I always cook and always go to the children, ¿no? Van con los niños to the school, va al colegio. Entonces, algo que siempre harían ahí. Pero recuerden, debemos decir 4 cosas. Por ejemplo, yo siempre, I always teach the class. Por ejemplo, yo siempre sí o sí tengo que dictar clases, algo que siempre hago. Usualmente, algo que usualmente haga, I usually read a book. Usualmente leo un libro, ¿sí? I often, algo que haga a menudo, algunas veces, I often,
drink a tea, por ejemplo. Algunas veces tomo té. Y algo que nunca haría, algo que nunca hago es I never drive a car, por ejemplo. Yo nunca he manejado un carro. Entonces, ustedes tienen que hacer lo mismo, utilizar esos cuatro, ¿sí? Algo que siempre hagas, algo que usualmente hagas, algo que algunas veces hagas y algo que nunca hagas, ¿sí? Bien, entonces, ¿alguien tiene algunas otras oraciones, algo que quiera compartirnos? ¿Alguien? A ver, por chat están participando más. Por ejemplo, Anay dice, I never, yo nunca viajaré. Viajar es travel, ¿sí? I never travel another country, ¿sí? Yo nunca viajaría a otro país. I never country, acá Rocío nos dice always, yo siempre cocino, I always cook, ¿no? I never mi celular, yo nunca mi celular. Bueno, en este caso me imagino que quiere decir que tú nunca, ¿te refieres a que no tienes celular? Porque sería I never, yo no uso, I never use cell phone, no usa celular. Porque si tú estás utilizando never y tienes teléfono, entonces es imposible que utilices never, porque sí o sí en algún momento tienes que utilizar el teléfono. Y recuerda que never se utiliza como nunca, mejor dicho, que no lo has hecho nunca en tu vida. ¿Ok? Jacqueline, entonces ahí trata de ordenar tu idea. Si tú me dices que nunca has utilizado tu teléfono, significa que no tienes teléfono, ¿ok? A ver, Angélica nos dice, I always my hija al colegio. A ver, yo siempre a mi hija al colegio. Me imagino que la llevas al colegio, ¿sí? I always. Recuerden que están utilizando muy bien los adverbios de frecuencia, pero lo ideal es que su oración, toda su oración sea en inglés, ¿sí? Pero ya están utilizando lo que es el Span English, pues, ¿no? Lo que es inglés con español. I always trabajo todos los días, ¿no? En este caso sería I always work all the day, ¿no? Todo el día. Bien, entonces esa era la pregunta, ¿no? La pregunta para ustedes es, How often do you wash the floor? Esta es la pregunta que les tengo a ustedes. ¿Cuán a menudo ustedes limpian sus habitaciones, los pisos de la casa? A ver, quiero escuchar ahí, tal vez hay un never, nunca lo limpian, tal vez lo limpia otra persona, tal vez un always, siempre, sometimes. A ver, los escucho. Tengo esta pregunta para ustedes. How often do you wash the floor? ¿Cuán a menudo ustedes limpian el piso? Pueden seguir participando por SMS o también por sus audios. Always. Sería always, Miss. Siempre. Siempre. I always wash. I Floor. wash always the floor, ¿sí? Tú siempre limpias el piso. Ajá. Usually, por ejemplo, Rocío nos dice usually, usualmente. ¿Quién más? A ver. Usualmente limpia el piso. A ver, en este caso yo también me consideraría como un hardly ever, raras veces, ¿no? Como hay muchas ocupaciones, hay otras personas que lo hacen. Bien, entonces, se supone que debemos interactuar, somos 22 y solo estamos interactuando como 5 personas, 5 por chat y 2 por audio. Entonces, recuerden que las clases no solo es para escuchar, también es para interactuar, porque si no interactuamos, ¿cómo vas a poder retener un poquito de vocabulario, de pronunciación? ¿Sí? Entonces, y no tengas miedo si te vas a equivocar, recuerda que de los errores aprendemos, de los mistakes.
Y para eso estoy yo también, para poderlos ayudar. Si en caso no pueden pronunciar, se les ha olvidado, lo puedes hacer en español como sus compañeros lo están haciendo. Por ejemplo, acá dice, yo siempre limpio mi casa, ¿no? I always, ¿no? Always wash the floor. Entonces siempre estás limpiando ahí tu casa. Entonces, eh, bien, entonces pasemos a la siguiente pregunta. A ver, ¿qué tenemos con la siguiente pregunta? La siguiente pregunta te dice, how often do you go shopping? ¿Cuán a menudo tú te vas de compras? A ver, ahí quiero escucharles a las chicas más que todo. Me imagino que van casi siempre de compras, al mercado, Always, miss, always. siempre, always. Sí. I always go shoppings, ¿no? I go always shoppings. Entonces siempre vas de compras. ¿Quién más? Alguien que sea un never, rarely, Never always, me. sometimes. Isabel, Sería never. never, nunca. ¿Nunca has ido de compras? Ni acompañar a tu mamá o a alguna amiga. ¿Nunca? Eso es raro, eso sí es un rarely. Que nunca hayan ido de shopping. Normally, por ejemplo, Rocío nos dice normally, normalmente, ¿no? Yo de compras me puedo catalogar, a ver, a ver, frequently no, porque no salgo mucho a comprar, entonces yo estoy como un rarely también, raras veces, cuando hay tiempo. We always, yo siempre voy a comprar al mercado, entonces tuyo es un always, un siempre. Si vas todos los días al mercado, incluyendo sábados y domingos, de lunes, los 7 días, eres un always. Cuando tú dices un always, significa que sí o sí vas los 7 días de la semana, ¿sí? Un normally, dice acá, normally go shoppings. Ahí Laura. Leslie dice un rarely también. Va de compras, ¿no? A ver, vayamos. The next. La siguiente pregunta dice, how often do you feed your dog? ¿Cuán a menudo sacas a caminar a tu perro? A ver, para los que tienen mascotas. Yo les puedo decir un rarely o tal vez un never, porque casi una vez Never, nomás lo he miss, no, sacado. never. Puedo decir nunca, inclusive. Quien lo saca son mis otros familiares. Yo casi nunca, ¿no? Un rarely, pues raras veces, ¿no? Pasear al perro porque no hay tiempo. A ver, para los que tienen mascota, ¿sacan a pasear a sus mascotas o los tienen ahí encerrados en casa también? A ver, por ese mes se dice never. Anay dice que no tiene mascotas. Chávez Vargas nos dice never. Ana dice always, siempre. Leslie dice always. Angélica nos dice never, nunca. Laura dice always, siempre. Rocío dice never. Angélica no tengo. Marjorie dice never. María never, ¿no? No, casi nunca sacar a las mascotas. ¿Qué está pasando ahí? Pobre mascotitas, ¿no están tristes por estar enterradas? Ahí hay un rarely de Esther. María dice que no tiene mascotas. Ahí Isabel no tiene mascotas. Ahí tiene un gatito, pero es una mascota. ¿No lo sacas a pasear a tu gato, Angélica? Only cat, dice, no solo gato. Pero de todas maneras es mascota y todas las mascotas no necesitan paseo, por lo menos un poco. Enil nos dice never, no tengo mascota, never, no me gusta, dice I don't like, no le gusta. Bien, la otra pregunta es, how often do you dash the Fortuner? ¿Cuán a menudo tú no? ¿Cuán a menudo tú limpias tus lámparas, la sala? Always. ¿Siempre? Usually, Usually. usually, miss, usually.
Desempolvar, ¿no? Con a menudo ustedes desempolvan, o sea, mejor dicho, no necesariamente que trapees, le pases trapo, sino sacar el polvo. Con a menudo ustedes sacan el polvo ahí de sus casas. A ver, acá hay un habituality, usually. Anaí dice always. Jacqueline dice usually. Rocío nos dice habituality, habitualmente. Por ahí tenemos de Laura, usually. María, always. Olinda, usually, ¿no? El polvo casi, dependiendo del lugar donde estás también, ¿no? Hay muchos que tal vez están por un lugar donde hay mucho polvo, entonces sí o sí casi siempre tienen que estar limpiando, ¿no? Hay otros que pues viven en la avenida y también hay mucho polvo, entonces también hay que estar limpiando ahí usualmente o siempre, ¿no? Bien, la siguiente pregunta, a ver. Bien, ahora sí. Después de estas preguntas, ahora vamos con nuestra actividad. A ver, vamos a terminar de leer los últimos mensajes. Tenemos a Leslie que dice always, Marjorie always, Anaí nos dice Miss, donde yo estoy hay mucho polvo, entonces significa que siempre sí o sí limpias, un always, ¿verdad? Always. Entonces, bien, entonces ya estamos aprendiendo a utilizar un poquito mejor los adverbios de frecuencia, ¿no? Los adverbs frequently. Entonces, para ello se utiliza, para hacer nuestro nivel de actividades que nosotros hacemos del día a día, ¿sí? Bien, entonces nuestra siguiente actividad es muy sencilla. Lo que nos pide es que unamos, hagamos un match, unamos las acciones de frecuencia al porcentaje que nosotros ya hemos aprendido más o menos, ¿no? Entonces, ¿en qué porcentaje le ponemos a cada uno según la oración y el porcentaje que tenemos al costado? Por ejemplo, acá ya les tengo una donde dice, ¿no? You never study here. Tú nunca estudias aquí. Significa que es un 0%, ¿no? Ahí está subrayado. Ahora ustedes van a hacer lo mismo. Van a ayudarme a completar este match, ¿sí? Para poder unir a cada uno de ellos. Por ejemplo, la primera oración dice, I always study in the library. Al escuchar always, ¿nos referimos a qué porcentaje? 100%, Miss. Muy bien, Siempre, 100%. Miss, María dice siempre. 100%, Laura 100%, Rocío 100%. Very good. Entonces, a un 100%, ¿no? Que dice, yo siempre estudio en la librería. I always study in the library. Es tu 100%, ¿no? Un 100%. Sigamos. The next. La siguiente oración dice, he rarely study with Paul. 0%. 0%. He rarely. Pero el 0% ya está subrayado. 20%. Acá tenemos, acá Rocío dicen 80, 20%. Ana 20%, Jacqueline 80%. A ver, aquí 20%, tenemos una Miss. controversia porque me dicen un 20% y un 80%. Yo lo voy a rayar ambos y luego vamos a ver si da, ¿no? Me están diciendo que es un 20 y un 80. Luego vamos a ver cómo decidimos cuál es el correcto y cuál no, ¿ya? Recuerden que son rarely, raras veces, ¿ok? Sigamos. Tenemos a she normally study. Ella normalmente estudia with her teacher, con su profesor. Normalmente estudia con su profesor, ¿sí? She normally study with her teacher. 80%. Acá me digan que es un 80%, un normally. Bien. Entonces, por descarte, si ustedes me dicen que un normally es un 80%, significa que un rarely es imposible que sea un 80%, ¿verdad? Ese es un 20%. Solo es un 20%. Exacto, es solo un 20%. Recuerden que cuando nos acercamos a algo que hacemos menos, significa que el porcentaje es menos. Cuando hacemos algo que es un poco más, el porcentaje crece. En este caso, el rarely es raras veces, significa que baja. Es algo que hace raras veces, mejor dicho, una vez, 2 veces a la semana.
¿no? Entonces es por eso que el porcentaje para rarely es un 20%, mientras que un normally te está haciendo normalmente, significa que casi siempre lo hacen normalmente, entonces un 80%. Entonces hay que tratar de ver ese caso, ¿no? Entonces, normalmente 80%, mis acá la mayoría por SMS también a Ana, a Leslie, Chávez, ¿no? Me decían un 80%, mis Rocío decías un 20%, me imagino que te referías al rarely, ¿verdad? Al rarely. Entonces, hasta ahí, ¿tienen preguntas? ¿Tienen questions? ¿Tienen dudas? ¿O todo se les ha quedado claro? Está todo claro, Miss. Está Sí, se claro, entendió. Miss. Claro, Miss. Claro, Miss. Claro, ¿Han Miss. aprendido un poquito sobre los adverbios de frecuencia? Very. Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien, very good. Entonces, se nota que sí están activos en clases. Bien, entonces la siguiente actividad nos dice, llenemos estas oraciones con los adverbios de frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos al niño, te dice según las estrellas en lo que estén pintados, tú vas a utilizar el adverbio de frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, el niño tiene las 3 estrellas sin pintar. Significa que él Never. never. Es un never, ¿no? I never swim in the sea. Él nunca nada en el océano. Nadará en la piscina, sí, pero en el océano no. Entonces, I never swim in the sea. Acá tenemos a un chefcito y tiene las 3 estrellas pintadas. ¿Qué adverbio de frecuencia utilizo acá? Always. Always, ¿no? I always cook cupcakes. Yo siempre cocino cupcakes, ¿no? Bien, acá tenemos una señorita pateando su pelota y tiene solo 2 estrellas pintadas. ¿Qué debe ir acá? Usually. Usually, Usually. claro. Ella usualmente juega fútbol. Ahora acá tenemos a alguien con su bicicleta y solo una estrella pintada. Often. Rarely. Rarely. Recuerden que solo tiene una estrella pintada. Significa que lo hace raras veces, maneja su bicicleta, ¿sí? Raras veces, son rarely. A ver, por SMS tenemos un seldom, un always, muy bien. Estoy leyéndolos también por SMS. ¿Sí? Bien, la segunda oración dice, I skate in the park. No tiene ninguna estrella pintada. Never. Never, ¿no? Yo nunca juego skate en el parque. En el parque. Please, hay alguien ahí con un sonido súper extraño. Por favor, evitar de hacer esos sonidos, ¿sí? ¿Alguien estaba ahí con un sonido bien extraño? ¿Sí? Lo que pasa es que no sé qué pasó, me arrojó y estoy entrando otra vez, disculpe. Ya. Hay que tener mucho cuidado ahí, ¿sí? Acá vi que era un seldom o un rarely, ¿sí? Un rarely. Bien, entonces, antes de culminar con la clase, por favor, activen sus audios. Vamos a aprender a pronunciar estas oraciones con estos adverbios de frecuencia, ¿sí? Bien, repeat after me. I never swim in the sea. Swim in the sea.
I always I always cook cupcakes. cook cupcakes. I normally Normally play football. Play football. I seldom I seldom ride my bike. Ride my ride bike. Or I rarely I rarely rarely ride my bike. ride my bike. I never I never never skate in the park. skate in the park. Yeah, very good. Thanks. Muy bien. Ahora sí, apaguen sus audios un momento, por favor, please. Bien. ¿Se han dado cuenta que el always y el never es algo que sí podríamos utilizarlo porque es algo que sí se puede medir, el de siempre hago y nunca hago? Pero algo en el donde vamos a dudar siempre es en el cuando hacemos algo a menudo. O sea, ahí no podemos medir mucho si es usualmente, a menudo, raramente. Entonces tenemos varias opciones. Entonces nosotros hay que guiarnos de acuerdo a la actividad que nos piden o de acuerdo a las estrellitas, como yo les decía. Si la estrella está pintado solo 2 estrellas, entonces hay que decir que lo hace casi frecuentemente, ¿no? Si está con una sola estrella, significa que lo hace raras veces, ¿no? Casi nunca. Entonces lo vamos considerando por ahí. Entonces así vamos midiendo para ver cuál es la alternativa correcta de estas oraciones. Entonces, hasta ahí, ¿tienen alguna consulta, alguna duda? Students. No, miss. Todo No. les quedó claro. ¿La clase les pareció muy fácil sobre el uso de los adverbios de frecuencia? Yes. Muy bien, very good. La siguiente semana vamos a participar, vamos a profundizar un poquito más sobre esta teoría. fácil. ¿Sí? Les voy a pedir, exacto, está muy fácil. Y les voy a pedir que tengan su libro a la mano porque vamos a resolver los ejercicios que tenemos en nuestro módulo digital. ¿Sí? Por ahora ha sido todo por hoy. Que tengan una bonita noche, un buen inicio de semana también. Nos estaremos viendo la siguiente semana. Me despido de cada uno de ustedes. Bye bye. See you the Bye, next, Miss. see you the Okay, next miss. Hasta luego. Sunday. Bye. Bye bye. No, good afternoon. Bye. Good night. Good night. Ahora sí pueden decirme good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Bye bye. Bye, miss. Bye, bye. Good night. Cállate. Good night. Good night. La me está respondiendo.